Bien, y desde agosto del año pasado, un equipo interdisciplinario de investigadores está desarrollando el proyecto Laboratorio Social para la Construcción Comunitaria de Bases Constitucionales para una Sociedad Resiliente al Cambio Climático, una perspectiva desde la Patagonia. Y esto pone foco en Punta Arenas, ya que consideran que la ciudad es especialmente vulnerable a los impactos del cambio climático y considera un laboratorio natural y social por sus particularidades geográficas y sociodemográficas. Y para conversar respecto de eso tenemos al director alterno de este laboratorio, el doctor Rodolfo Sapiains. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido acá a Economía, Investigación y Desarrollo. Buenas noches, Dante, gracias por la invitación. Doctor, para darle un contexto a lo que es este laboratorio y particularmente el estudio respecto al informe de lo que ustedes han desarrollado en los últimos meses, quería saber, esta iniciativa, ¿desde dónde nace? ¿Quién la financia? ¿Y cuáles son los objetivos principales que tiene? Claro, me puedes llamar Rodolfo nomás, no, doctor, no es necesario. Sí, gracias, Rodolfo. Sí. Mira, a ver, esta es una iniciativa que surge de la Universidad de Chile. Yo soy investigador de la Universidad de Chile, en particular de la Facultad de Ciencias Sociales. Estoy colaborando en estos momentos, bueno, hace ya varios años, pero este año más involucradamente con la Universidad de Magallanes también. Bueno, de hecho estoy en vivo Punta Arenas, ¿no? Este proyecto tenía como objetivo principal para la universidad el hacer vínculos más directos con la ciudadanía, sacar la ciencia de los espacios universitarios, acercarse a lo que está pasando, digamos, en el país de manera más directa. Y en ese sentido formamos un equipo interdisciplinario que lo lidera la profesora Pilar Moraga, que ella es abogada, especialista en temas de cambio climático. Está Maisa Rojas, que es la directora del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia CR2, que es una de las personas que más sabe del tema de cambio climático en Chile, de hecho es parte del IPCC. Y tenemos un equipo que básicamente somos investigadores e investigadoras del CR2, ¿no? Este centro que ustedes pueden buscar es cr2.cl. Y nuestro interés principal desde hace muchos años, el centro ya lleva 9 años, es investigar el cambio climático en todas sus dimensiones, ¿no? Entonces, lo que a este equipo en particular le interesa es ver de qué forma el país puede abordar la temática del cambio climático en el proceso constituyente que estamos llevando a cabo, ¿no? Este proceso ya está en desarrollo. Este proyecto empezó hace un año atrás, cuando todavía no se sabía, digamos, muy bien qué es lo que iba a ocurrir. Si nos interesaba era, independiente de la forma, que el tema del cambio climático se abordara de manera más transversal en la política chilena y en las instituciones, ¿no? Porque todo, digamos, la evidencia científica que ha sido ratificada, digamos, con el informe del pasado día lunes, confirma, digamos, que el cambio climático es algo inequívoco, digamos, con bases muy sólidas para establecer de que necesitamos realizar adaptaciones fundamentales a la forma que tenemos de vida. Y Punta Arenas y Magallanes en particular, por su ubicación, ¿no?, estratégica, por sus condiciones geográficas, por su cercanía con la Antártica, es un lugar muy único en el mundo, con una riqueza en biodiversidad extraordinaria, y con características sociodemográficas que lo hacen un lugar muy, muy importante para el planeta, ¿no? Entonces, nos interesaba conocer desde la perspectiva ciudadana cuál era la visión del cambio climático y cuál era la visión de la forma de enfrentarlo, ¿no? Y dentro de nuestro tema hablamos mucho de lo que es la gobernanza climática, ¿no? Es decir, la forma en que se toman decisiones para enfrentar este problema. Cómo se toman esas decisiones depende de cómo entendamos la participación, las capacidades, las competencias que tengan las distintas personas para comprender el problema, para buscar soluciones. Y a partir de ahí hicimos muchas actividades, hicimos
hartos webinars con distintas personas, actores sociales, digamos, de la región, e hicimos este par de encuestas, ¿no? Para conocer específicamente qué es lo que piensa la gente de Punta Arenas respecto al tema del cambio climático. Y lo último que hicimos fue unos talleres que realizamos con juntas de vecinos acá de la ciudad de Punta Arenas, en las cuales tratamos de avanzar en algunas ideas proyectando el futuro que la gente de Punta Arenas se imagina, ¿no? La Punta Arenas en la que queremos vivir, ¿no? La ciudad que queremos dejarle a las nuevas generaciones, asumiendo que hay grandes desafíos con el cambio climático, amenazas por supuesto que hay, pero sobre todo para Magallanes hay tremendas oportunidades, ¿no? Pero esas oportunidades no van a ocurrir espontáneamente, sino que hay que pensarlas, planificarlas, y esa es un poco la idea, poder generar entonces a partir de todo esto contribuciones para el debate constituyente, contribuciones para el desarrollo de la ciudad, colocar ciencia al servicio de quienes toman decisiones, ciencia al servicio de la comunidad y contribuir a abrir la discusión, ¿no? Sobre cuál es la ciudad en la que la gente quiere vivir. Eso, bueno, básicamente. Básicamente. Perfecto. Le voy a ceder inmediatamente la palabra a Sofía Aroca. Ella es nuestra economista. Sofía, adelante. Gracias. Rodolfo, primero encuentro muy interesante el estudio. Siento que hoy día estamos tratando de construir una sociedad en donde escuchemos todas las opiniones, y en eso siento que la sociedad tiene ciertos temas relevantes para ellos y la economía tiene otros temas relevantes para ella, y no lo estamos haciendo conversar normalmente. Y en eso, ustedes tienen, porque esto es una encuesta para ver las temáticas que a la gente le están llamando la atención. Y ahí tengo dos preguntas. Primero, una más de la encuesta misma. ¿Cuál fue la recepción de la gente? Vi que hay mucho interés en cambio climático, que la gente le da desesperanza, que entienden que es un problema grave, que la basura es un problema grave. Pero ¿cómo se convierte esto en acción, o cómo ustedes ven o se imaginan que esto en la misma población de Magallanes se puede convertir en acción? Y después, ¿en qué momento quieren hacer que esto converse con la economía de Magallanes, los políticos de Magallanes, la gobernanza de Magallanes, a ver qué es lo que se puede incluir de esto que la gente quiere a lo que hacemos en nuestro día a día? Sí, gracias, Sofía. Mira, yo creo que hoy en día, a propósito del informe del IPCC del lunes pasado, las reacciones que han habido, sobre todo en redes sociales, frente a ese informe han sido bastante terribles, diría yo, ¿no? Mucha ansiedad, mucha depresión, mucha preocupación. Uno lee las redes sociales, sobre todo gente joven, ¿no? Sobre todo gente joven, que ve esto y dice, chuta, nos vamos a morir, el mundo se va a acabar, el ser humano está destruyendo el planeta, y una serie de visiones súper catastróficas que lamentablemente en muchos casos son proyecciones bastante probables, pero no son el destino, no son lo que va a pasar necesariamente. Entonces, ¿cuál es el problema? Yo soy psicólogo de profesión, ¿no? Entonces mi mirada va en esa línea. El problema es que la mayoría de la gente en Punta Arenas y en Chile está extremadamente preocupada frente al cambio climático, pero no sabe qué hacer, no sabe cuál es su rol, ¿no? Y tampoco sabe muy bien qué es lo que está haciendo el gobierno, qué es lo que está haciendo el Congreso, qué es lo que están haciendo las municipalidades, y qué es lo que están haciendo las empresas, ¿no? Y qué es lo que la misma ciudadanía está haciendo o puede hacer. Entonces, como que nos hemos dedicado a socializar el problema, pero cuando tú socializas un problema tan difícil sin socializar las soluciones, la gente se angustia. Entonces, hoy en día Magallanes tiene muchos desafíos, y yo creo que son responsabilidades de distintos niveles, ¿no? La responsabilidad de la ciudadanía, yo creo que están bastante claras en términos de los grandes problemas ambientales que tiene Punta Arenas en particular, ¿no? Que tienen que ver con el problema de la basura, que tienen que ver con el tema de avanzar hacia un uso mucho más eficiente de la energía, ¿no? a nivel domiciliario, y las amenazas que existen hoy día en términos de protección de la biodiversidad. Pero por otro lado, se necesita también pensar
y ahí que me gusta mucho estar con ustedes, que son economistas, pensar cuál es el modelo de desarrollo para la región y para Punta Arenas, ¿no? Porque hoy en día lo que vemos es que la discusión entre tener que optar por el medio ambiente o crear empleos, ¿no? O enfrentar el cambio climático o desarrollar la economía, es una dicotomía o una ilusión del siglo XX, ¿no? Que ya no podemos seguirla viendo así, ¿no? Era la lógica antigua, ¿no? Hoy día existe tecnología, existe conocimiento, existen capacidades que nos permiten pensar un futuro en el cual podamos tener una economía que sea responsable con el medio ambiente. No hay ninguna razón para pensar que eso no pueda ser así. El tema es que tenemos que pensar cuál es el tipo de desarrollo que queremos, y en ese sentido nuestro interés es colocar los resultados de toda esta investigación que estamos haciendo a disposición de la ciudadanía, ¿no? Del gobernador, de la delegada presidencial, de los consejeros regionales, de los municipios, de la CPC Magallanes, de las universidades, ¿no? Y poder seguir colaborando en lo que podamos, ¿no? Porque a nuestro juicio lo más importante hoy día es la oportunidad de pensar cuál va a ser el futuro de la ciudad de Punta Arenas, ¿no? ¿Cuál va a ser, ¿no? Y cuáles son las reglas del juego que queremos colocar, ¿no? Y en ese sentido la Convención Constituyente es básicamente eso, ¿no? Es cuáles van a ser las reglas del juego de aquí en adelante. Y sobre esas reglas del juego, ¿no es cierto?, proyectar un futuro que sea coherente con eso. Por supuesto. Un segundo, Sofía, antes de que hagas tu segunda pregunta. Yo he escuchado hoy día la entrevista que le hacía Vladimiro Misa en la mañana acá en el programa al presidente actual de la CPC acá en Magallanes, Alejandro Kausanovich, y sí, él afirmaba de que no hay ninguna excusa para no hacer convivir a ambos mundos, al desarrollo y también al medio ambiente, para que la cosa salga adelante. Si la tecnología cada vez va avanzando más, no hay mayores excusas. Sofía, adelante. ¿Cuál ha sido la receta? O sea, ¿han ido las autoridades ya o a los empresarios? ¿Han sociabilizado esto con alguien más que sea solamente la sociedad civil? ¿Y qué recepción han tenido? ¿Hay alguna segunda etapa del estudio en donde quieren hacer que esto sea más interdisciplinario aún y ya no solo interdisciplinario? Sofía, se quedó ahí Sofía. Bueno, bien, Rodolfo, para continuar, porque ahí Sofía creo que se quedó pegada, te quería consultar respecto de los resultados de lo que son los estudios y lo que más te llamó la atención. Bueno, voy a tocar temas que tienen que ver con el panel que está acá, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros quisimos preguntar directamente a las personas si era más importante la economía o el medio ambiente, ¿no? Porque si uno le pregunta a la gente, ¿es importante el medio ambiente?, todo el mundo te va a decir que sí, ¿no? Si le preguntas a la gente si es importante crear empleos, todo el mundo te va a decir que sí. El tema es... disculpa, si te interrumpo, antes igual estaba hablando con algún otro panelista. Si tú le preguntas a cualquier persona si usted trabaja demasiado y gana poco, le va a decir que sí. Exacto. Entonces es súper importante la forma en que uno pregunta las cosas, y lo que nosotros hicimos fue preguntar eso, pero de muchas formas, y la conclusión a la que llegamos es que las personas están confundidas, ¿no? Porque una misma persona te puede decir, yo quiero que se haga todo lo que se pueda para enfrentar el cambio climático, aunque eso tenga impacto negativo en la economía, y esa misma persona te puede decir, yo necesito que se creen empleos, aunque eso tenga algunas consecuencias negativas en el medio ambiente, ¿no? Entonces uno dice, ¿pero cómo? ¿No? ¿Cómo es eso posible? ¿No? Hay una incoherencia. Es una incoherencia, pero también es porque estamos viviendo un periodo de transición cultural, ¿no? En el cual las personas, y por eso retomo lo que decía antes, ya es difícil pensar en esto de que tengo que optar o por lo económico o por el medio ambiente, ¿no? Eso ya no es, ¿no? Entonces hay que buscar la forma, ¿no?, en que esas dos áreas que durante el siglo XX estuvieron totalmente en sentidos contrarios, ¿no?, en disputa, puedan plantear un futuro para la región y para la ciudad de Punta Arenas, en el cual se pueda lograr, digamos, objetivos en términos de creación de empleo, de bienestar económico para las personas, y al mismo tiempo
cuidar el entorno natural y los ecosistemas patagónicos que sabemos son únicos en el planeta, ¿no? Y cumplen una función fundamental no solo para Chile, sino para para todo nuestro planeta, ¿no? De absorción de gases de efecto invernadero. Por supuesto. De hecho, también ciertas preguntas al respecto. Dentro de las conclusiones, igual dentro de los mayores temores está dentro del cambio climático, que podía afectar a ciertas industrias como alimentos, turismo, ganadería particularmente, pero la región no produce aquí los alimentos que consume mayormente. Y lo otro, respecto de eso mismo, hay también cierta resquemor dentro de lo que son las industrias como hidrocarburos en general. Sí, yo creo, ahí volvió Sofía. Sí. Sí, mira, yo creo que son decisiones estratégicas. Acá hay temas que hay que planificar. Yo creo que lamentablemente en muchas ocasiones hemos observado en términos de política pública, no estoy hablando de este gobierno, estoy hablando históricamente, de muchas cosas que no se planifican, ¿no? O que cambian de gobierno a gobierno, ¿no? Creo que a pesar de todas las dificultades que hay hoy día con la clase política, hay cosas que ya son políticas de Estado, ¿no? Como el cambio de la matriz energética, ¿no? Eso ha pasado por Bachelet 1, Bachelet 2, Piñera 1, Piñera 2, ¿no? Hay un compromiso del país, independiente de quién esté en el gobierno, con transformar la matriz energética e invertir de manera importante y facilitar la inversión en energías renovables. Y la otra cara, ¿no es cierto?, es cerrar las termoeléctricas, ¿no? Se cierran, se acaban las termoeléctricas y eso lo ha firmado este gobierno, ¿no? Entonces, hay una serie de decisiones estratégicas que se tienen que tomar. Y en relación a lo que tú planteabas, las proyecciones de del cambio climático para Magallanes son muy interesantes porque son distintas en muchos aspectos al resto del país, ¿no? Para Magallanes se ven algunas cosas que pueden ser positivas, ¿no? Si proyectamos un incremento, la temperatura en Magallanes ha subido aproximadamente, entiendo, como 0,7 grados en los últimos 20, 30 años, lo cual es bastante, ¿no? En términos de promedio. Y también sabemos que el tema de los deshielos, ¿no? Que se ha perdido importante masa de los glaciares. Rolfo, Sí. pero solamente ahí para interrumpir ese punto, sí, claramente, pero en la historia, más que en la prehistoria, la realidad del planeta ha sufrido múltiples cambios climáticos, incluso durante la Edad Media sufrió una pequeña época glacial, en fin, que no se debió al efecto del hombre. Particularmente ahora se toma conciencia de que los cambios los estamos haciendo nosotros. ¿Qué diferencia hay ahora con los cambios que ha sufrido la historia durante el inicio del planeta con vida hasta el momento de ahora? Sí, voy enseguida a eso. Antes lo que quería decir era que si las proyecciones de cambio climático para Magallanes implican que la temperatura siga subiendo un poquito más y podamos tener un poco más de precipitaciones, se podrían crear condiciones adecuadas para incrementar la producción de alimentos. Eso es algo extremadamente importante, ¿no? Y positivo para una zona que depende, o sea, ¿cierto?, de la alimentación de lo que viene afuera. Rodolfo, si entendí bien, ¿el cambio climático puede darnos externalidades positivas? Para Magallanes es muy distinto, ¿no?, las proyecciones que para el resto del país, donde va a haber principalmente la proyección, obviamente, es que va a haber una disminución de las precipitaciones, pero todo lo que es Punta Arenas, Tierra del Fuego, ¿no?, se espera que hayan condiciones distintas, ¿no?, y que incluso pueda haber, esto no está, obviamente son todas proyecciones, son escenarios, puede haber un incremento de precipitaciones. Lo que sí está claro es que va a haber un incremento de temperatura dependiendo de los distintos escenarios, ¿ya? Entonces, podrían haber oportunidades tan concretas, y eso las personas nos lo dijeron también en la encuesta, como mejores condiciones para producir alimentos acá en la región. Mejores condiciones para que el turismo no sea solamente en verano, sino que sea durante todo el año. Pero todo eso son oportunidades que hay que ir planificando, ¿no? Hay que ir planificando de una manera consistente y responsable. Este cambio climático, para responder tu pregunta, Dante, es un cambio climático
antropogénico, es decir, causado por la actividad humana. Todos los indicadores de todas las investigaciones que se han realizado en el último tiempo muestran de manera inequívoca, ¿no?, que el incremento de gases de CO2 en la atmósfera comienza de manera radical con la revolución industrial, ¿no?, mediados del siglo XIX, ¿no? Y de ahí hasta ahora hemos tenido un incremento que nos ha llevado a esta alteración del sistema climático. Lo que pasó antes, como tú mencionabas, la pequeña era del hielo, ¿no?, durante la Edad Media, fue un fenómeno natural, que siempre han habido, ¿no? También, 10.000 años atrás se acabó la gran era del hielo, ¿no?, que permitió el desarrollo de la agricultura y todo eso. Esos son fenómenos naturales. Hoy día estamos viendo que junto con los fenómenos naturales que siempre ocurren, está este cambio climático antropogénico, ¿no?, porque no hay ninguna otra explicación de por qué hay tanto CO2 en la atmósfera, ¿no? No son los volcanes, no es algo que esté pasando con la Tierra, con el Sol. No hay ninguna otra explicación, ¿no?, más certera que esa, ¿no? Y esa es la diferencia principal, ¿no? Eso no quiere decir que no vayan a haber nuevos cambios naturales en el planeta, van a seguir habiéndose. El planeta es un planeta vivo, ¿no? Pero lo que el ser humano ha hecho es alterar el sistema climático, ¿no? Y esa es la complejidad que hoy día tenemos. Y este es el poder que tiene el ser humano hoy día también. Por supuesto. Sofía, adelante, culmine. Gracias por la paciencia. En realidad quería saber qué tanto habían sociabilizado el estudio con los otros entes de la sociedad, como quienes hacen políticas públicas o como economistas, por ejemplo, o parlamentarios, y cuál es su reacción, y también cuáles son sus apreciaciones al respecto, no solo del estudio, sino que si también han podido preguntarles a ellos cuáles son las percepciones que tienen de estas mismas temáticas que le están preguntando a la ciudadanía. Sí, mira, y complemento un poco más la pregunta, la hago un poco más directa. Respecto del anuncio que hizo el gobernador regional Jorge Frías de declarar alerta climática acá en la región, ¿qué relevancia tiene eso? Sí, mira, nuestro proyecto tiene etapas, ¿no? Y en esta etapa que estamos ahora, la idea es elaborar un informe que le vamos a entregar a todos los actores sociales relevantes de la región, ¿no?, que son básicamente los quienes tú mencionaste. Y sobre esa base generar algún tipo de diálogo, ¿no?, y colaboración, ¿no? Eso es lo que más nos interesa hacer. Ahora, respondiendo más directamente a tu pregunta, yo creo que la sensibilidad con el tema en Magallanes es enorme. O sea, yo creo que principalmente porque los cambios para la gente que vive acá hace más tiempo son demasiado evidentes, ¿no? El tema de la nieve, ¿no?, es como que la gente lo menciona mucho, y los datos objetivos muestran que efectivamente hay cambios, ¿no?, importantes. Entonces, es un tema que preocupa, ¿no?, es un tema que genera inquietud, y yo creo que la declaración de emergencia climática fue el concepto, ¿no?, que ocupó el gobernador. Es básicamente, más allá de las implicancias legales que eso tenga, porque también no hay muchos antecedentes de otras ciudades o regiones que hayan hecho algo así, ¿no?, de declarar una emergencia climática. Más allá de las implicancias que eso lo están viendo personas del derecho ambiental, es un gesto que implica que de aquí, yo creo, ¿no?, que de aquí en adelante las decisiones que se toman en la región tienen que considerar la variable cambio climático. Porque lo que tú hagas y lo que no hagas va a tener una incidencia en la capacidad de adaptación de la región frente a escenarios climáticos distintos a los que tenemos ahora. Entonces, si no hacen nada, nos podemos enfrentar a escenarios muy complejos, ¿no? Entonces, tenemos que planificar y tomar decisiones en función de los distintos escenarios posibles para el futuro de Magallanes. Entonces, a mí me parece que es una buena medida, más allá de que haya que ver cuál es el contenido concreto y las consecuencias concretas que vaya a traer algo como eso. Por supuesto, como las atribuciones, etcétera. Es como una declaración de intenciones. Sofía, ¿tienes alguna otra consulta? En ese sentido, se me olvidó, sí, que yo creo que nosotros nos leímos el estudio, pero sería bueno quizás que tú contaras a la audiencia cuáles fueron las 3 líneas más importantes de lo que salió de ahí. Porque se me olvidó que empezamos a hablar, una bajadita, sí, empezamos a hablar de eso y no, sí,
y no sé si el resto del mundo sabe las conclusiones. Sí, mira, a ver, yo te puedo dar algunos resultados como generales. Yo creo que lo más importante es la percepción de que este es un problema que genera altos niveles de preocupación. Estamos hablando de 86% de la población dijo que está muy preocupada por el tema del cambio climático. O sea, 86% es una cifra extremadamente alta. También asociado a lo que mencionaba al principio, ¿no? Esta idea de que me preocupo pero no sé qué hacer, ni tampoco sé qué está haciendo el resto. Eso también se asocia a la percepción de que la ciudad no está preparada, ¿no? No está preparada para enfrentar el cambio climático. Nosotros hicimos otro estudio a nivel de Latinoamérica, ¿no? Y la percepción es muy parecida en Chile a nivel nacional y también a nivel latinoamericano, de que los países sudamericanos, latinoamericanos, y en este caso la ciudad de Punta Arenas, la gente percibe que no están preparados. Y la tercera es la idea de que hay ciertos derechos, ¿no?, que debiesen ser incorporados a la nueva constitución, ¿no?, y que tienen que ver con derechos ambientales, ¿no? El derecho al agua, número 1. Número 2, muy interesante, derechos de los animales, aparece en segundo lugar, muy, muy llamativo, ¿no? Y por otra parte, aparece también la valoración de los ecosistemas patagónicos, ¿no?, como algo que debiese quedar consagrado en la próxima constitución como ecosistemas que tienen que ser resguardados, ¿no?, por su valor intrínseco y por los servicios que le prestan a la gente que vive en esta zona, en esta región. Entonces, hay hartos elementos muy interesantes que yo creo que lo que nos interesa es ponerlo a disposición para que se genere debate, ¿no?, para enriquecer la discusión, para que se puedan ver distintos puntos de vista y conocer lo que la ciudadanía está señalando respecto a estos temas. Perfecto, gracias Rodolfo. Nosotros vamos a una pausa comercial y ya seguimos acá conversando en Economía, Investigación y Desarrollo. No se vayan.